Es un honor volver a saludarles y compartir con todos ustedes una palabra del Señor. En esta oportunidad, el mensaje lleva por título Una iglesia todoterreno. En tiempos tan complejos como los que estamos viviendo en la actualidad, es importante que la iglesia de Jesucristo cumpla fielmente la misión que el Señor le ha encomendado. Ahora es importante tener la claridad que al hablar de iglesia no nos referimos a un templo o a una determinada infraestructura, sino más bien nos referimos a todas las personas que han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Habiendo hecho esta aclaratoria, podemos decir con seguridad que la iglesia está plenamente capacitada por el Señor para realizar a modo integral la misión de predicar el Evangelio a todo el mundo. A esta labor bíblicamente se le denomina ministrar, que significa servir. Por consiguiente, todos quienes componemos la iglesia somos llamados a ser servidores de Dios para predicar el mensaje del Evangelio y así también servir al mundo. Al estudiar la biografía de un personaje bíblico llamado Bernabé, podremos darnos cuenta cómo la iglesia del primer siglo debía enfrentar diversas situaciones y suplir varias necesidades a medida que el cristianismo se proliferaba. A través de la vida de este hombre, la Biblia enseña 5 áreas en que la iglesia debe estar preparada y así cumplir íntegramente la misión que el Señor le ha encomendado en cuanto a predicar el Evangelio. Y la primera área en que la iglesia debe estar preparada es atender las necesidades del resto. Leamos por favor Hechos capítulo 4, verso 32 al 37. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Al momento de ser rebautizado por los apóstoles, su anterior nombre era José, Bernabé, al igual que otros creyentes, se despojó de una heredad propia para atender las necesidades de los apóstoles, que hasta ese momento eran quienes daban testimonio de la resurrección de Jesucristo. Los apóstoles también eran quienes se preocupaban por el más desvalido, por lo cual necesitaban recursos para suplir tal carencia. Sin duda, el gesto de Bernabé contribuyó para poder atender las necesidades del resto.
Y como iglesia, nosotros no debemos dejar de atender esta área. En la actualidad hay muchos que están pasando necesidad y para disminuir este flagelo es bueno que también dispongamos de nuestros bienes. No olvide lo siguiente, que con este tipo de acciones no solo ayudaremos a suplir las carencias de quien lo necesita, sino también es una forma de presentar el Evangelio de Jesucristo. Y la segunda área en que la iglesia debe estar preparada es enseñar a los nuevos creyentes. Leamos Hechos capítulo 11, verso 25 y 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bernabé fue enviado por la iglesia de Jerusalén hacia Antioquía por causa de los que se convirtieron al cristianismo en aquella ciudad. Junto a Saulo estuvo todo un año enseñando a los nuevos discípulos que necesitaban imperiosamente saber del Evangelio para no ser arrastrados a mensajes engañosos. En este punto es sumamente importante destacar lo siguiente. Cuando las personas aceptan al Señor Jesucristo en su corazón, por lo general llegan con muchas dudas respecto al Evangelio. Entonces, toma una importancia significativa que nosotros como iglesia podamos responder a tales dudas. Ahora, permítame preguntarle, ¿cómo hemos de enseñar a otros si nosotros no nos preparamos para tal labor? Por eso le animo a que usted pueda nutrirse del Evangelio para que, al igual que Bernabé, ayude a los nuevos cristianos en su caminar con Cristo y de paso evitar que sean engañados por falsas enseñanzas. La tercera área en que la iglesia debe estar preparada es evangelizar al mundo. Leamos Hechos capítulo 13, verso 2 al 5. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Bernabé fue parte del primer viaje misionero junto al apóstol Pablo. En tal viaje, Bernabé predicaba a Cristo en todo lugar al cual podía acceder. Por lo general, entraba a sinagogas judías para testificar del Señor. Al seguir la narración del libro de los Hechos, notamos que lo hizo en Salamina, Antioquía de Pisidia, Iconio y Listra. Es importante decir que todos estos lugares eran totalmente desconocidos para él. Y nosotros, como iglesia, no podemos restarnos de la obra evangelizadora. Al ser discípulos de Jesucristo como tal, debemos continuar la obra de nuestro Maestro. Jesucristo murió por todos nosotros y así dejarnos el Evangelio para que lo predicásemos al mundo. Al igual que Bernabé, no tengamos miedo de explorar terrenos que no conocemos. Al decir esto, me refiero a que no necesariamente debemos conocer a las personas a cabalidad para presentarles a Jesucristo como Salvador. En todos lados hay personas que no conocemos, pero que de igual manera necesitan tener un encuentro con nuestro Señor y Salvador. La cuarta área en que la iglesia debe estar preparada es enfrentar las adversidades. Leamos Hechos capítulo 14, versos 5 al 7. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Durante el mismo primer viaje misionero, Bernabé y Pablo enfrentaron muchas dificultades. En Pafos, un mago les opuso resistencia. En Antioquía de Pisidia, debido a los buenos frutos de su predicación, fueron expulsados de la ciudad. Y de la misma manera, en Iconio quisieron apedrearlos.
Sin lugar a dudas, son lugares difíciles de predicar, pero sin embargo, y a pesar de estas cosas, en cada ciudad que pasaban, predicaban el Evangelio. Si deseamos ser una buena iglesia ante los ojos del Señor, no debemos menguar. La invitación es a no intimidarnos por situaciones complicadas. Siempre habrá lugares de difícil acceso para la palabra de Dios. En la historia, como cristianos, ya nos han denigrado, nos han dado ciertos apelativos, siendo escarnio y burla para quienes no conocen este hermoso caminar. Pero con todo eso, recuerde que el Señor mismo ha prometido cuidarnos de todo el mal. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y la quinta y última área en que la iglesia debe estar preparada tiene relación con solo buscar la gloria de Dios y no la propia. Le invito a leer Hechos capítulo 14, verso 8 al 15. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: «Levántate derecho sobre tus pies». Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: «Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros». Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas, y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: «Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay». Estando en la ciudad de Listra, Bernabé y Pablo fueron usados por Dios en la sanidad de un cojo de nacimiento. Al ver el milagro, los habitantes de la ciudad asimilaron a Bernabé como un dios, queriendo ofrecer sacrificios a su persona. Bernabé no acepta esto, rasga sus ropas y enfáticamente atribuye sus señales al Dios vivo, creador de todo, invitándolos a convertirse a él. En la actualidad, creemos firmemente que Dios puede obrar milagrosamente por medio de sus hijos. Hoy, más que nunca, necesitamos ver la mano poderosa del Señor en nuestras vidas y en las vidas de las personas. Ahora, al momento que Dios obre milagrosamente por medio de nosotros como iglesia, es nuestra obligación reconocer y dar testimonio que solo a Dios corresponde darle la gloria. En tiempo de tanto egoísmo y vanidad personal por nuestras supuestas capacidades, debemos siempre tener cuidado de vanagloriarnos de algo que no nos corresponde. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, hemos visto 5 áreas en que la iglesia debe estar preparada para cumplir con la misión que el Señor le ha encomendado. Recordemos: la primera, atender las necesidades del resto. La segunda, enseñar a los nuevos creyentes. La tercera, evangelizar al mundo. La cuarta, enfrentar las adversidades. Y la quinta, solo buscar la gloria de Dios y no la propia. No deje de considerar lo anterior y verá cómo el Señor bendecirá su vida enormemente. Que la paz de Dios sea con todos ustedes y será hasta una nueva oportunidad.